bienvenida a todos los que están participando en este tercer conversatorio organizado por Fundación Futuro, y nos gusta decir que vamos a conversar en esta ocasión con Juan Carlos Castilla. Lo hicimos el mes pasado con el profesor Pinto, el Premio Nacional de Historia, y hablamos sobre la Araucanía ayer, hoy y mañana, y lo hicimos en el mes de enero con el profesor Agustín Esquella, Premio Nacional de Ciencias Sociales, y hablamos sobre su libro Desobediencia. Estas tres ponencias están en nuestro sitio web, y nosotros creemos que desde la Fundación Futuro hace bien de repente agrandarse, un gigantesco aporte al poder conectar a los premios nacionales, que son las personas, hombres y mujeres, que han sido reconocidos por el Estado chileno a lo largo del tiempo y que han destacado en su ciencia, en su especialidad, y que yo le agradezco mucho cuando llamamos a Juan Carlos Castilla, que yo le dije, oiga, ustedes tienen un compromiso con la educación chilena, y él al tiro me lo reconoció. Yo estaba dispuesta a irme ahí a los puños, pero no fue necesario, porque él de inmediato nos respondió. Contarle al profesor Castilla que aquí hay mayoritariamente profesores de Chile que se han inscrito voluntariamente en estos conversatorios que hacemos entre profesores con los premios nacionales. Y lo hacemos con profesores todos nacidos en el siglo XX, y que a todos nos toca hacer clase y compartir e intercambiar nuestros días con alumnos del siglo XXI. Esa marca en estos temas, sobre todo en el tema que nos convoca esta tarde, el cambio climático, es extraordinaria. El mismo profesor en su libro, y quiero mostrarles el libro que vamos a sortear entre los asistentes, que se llama Cambio Climático en Chile Hoy, y que no es solamente ciencia y mitigación, sino que también la palabra final, adaptación, es decir, subámonos a este carro. Es un volumen grueso, es muy interesante, que si bien es serio, que es de una fácil lectoría, y yo creo que debieran tenerlo todos los profesores de Chile, debieran contar con este libro para poder conversar sobre ello con sus alumnos. Consultar y enseñar. Nos toca hacer clase, enseñar, provocar, convocar y poner estos temas que queremos que entren a la sala de clases del siglo XXI. Estos temas están afuera de la sala de clase, que duda cabe, pero a veces nuestras salas de clase siguen hablando de temas pretéritos. Seguimos en muchas salas de clase estudiando la tabla periódica, cuando hoy día nos convocan dilemas que a mí me pareció muy interesante, como el profesor Castilla recalcaba que aquí hay temas éticos. Quiero contarles que nos acompaña, es biólogo marino, doctorado en la Universidad de Gales, postdoctorado en otra universidad de Inglaterra, es actualmente profesor de la Católica, es Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas el año 2010, estuvo entre los fundadores del Centro UC Cambio Global, es miembro del Departamento de Ecología de la Católica. Lo que quiero decirles es que títulos y premios no le faltan. Yo los he nombrado solo algunos. Y les quiero contar algo que menos se sabe y que a mí me alegró muchísimo. Él estudió, el profesor Castilla estudió en un liceo en San Miguel y no pudo terminar su estudio por problemas económicos, y tuvo que entrar a trabajar a una ferretería. Tiene apellido español por parte de padre, italiano por parte de madre. Hizo y terminó las humanidades, como se llamaban entonces, en un nocturno. Es decir, es un colega nuestro. Él estudió primero pedagogía en biología y luego se fue especializando a lo que es hoy día. Nos reúne hoy día con él a hablar del libro Cambio Climático en Chile, Ciencia, Mitigación y Adaptación. Yo ya les decía, amigable, serio, completo, mucha imagen, mucho gráfico. Nos pone en lo que hablaba el profesor Castilla, me parece muy interesante. Una vez que estamos informados, nos hacemos más responsables de aquellas cosas de las cuales estamos informados. Por lo tanto, hay ahí una responsabilidad grande de nosotros los profesores en este tema. Hechos. Planeta Tierra, 4.600 millones de años. Vida en el planeta Tierra, 3.500 millones de años. Presencia de nosotros, los Homo sapiens, en el planeta Tierra, 11.500 años atrás.
cultivo del arroz en el Valle Yangtze en China 10.000 años atrás. Esa es nuestra realidad. Estamos aquí, profesores, y queríamos preguntarle al profesor Castilla, ¿debemos los profesores, como primera pregunta para entrar en calor, incentivar a que haya más Greta Thunberg en nuestras salas de clase chilenas del siglo XXI? Si no, ¿por qué? Hola, buenas tardes. Gusto de estar con usted. Gracias, Magdalena, por la invitación. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ok. Primero que todo, digamos, ya lo dijo Magdalena, me encanta mucho hablar con los niños de estos temas, pero quizás igual o más con los profesores, porque como soy profesor, creo muy firmemente que somos multiplicadores. Somos multiplicadores, yo diría, de dos cosas fundamentales: de conocimiento y de conductas y actitudes. Lo segundo va mezclado con lo primero, pero yo creo que los profesores somos responsables, digamos, de la conducta y los valores de nuestros estudiantes, y también de entregarles conocimiento. Y pienso que en este problema central del cambio climático, vamos a hablar más de eso más adelante, esas dos cosas se juntan, se unen. No es una cuestión solo de puros conocimientos, sino que también está ligado al problema del cambio climático con conductas, con cambios de conducta, con valorar lo que es el ser humano y el ambiente. Entonces, pienso que los profesores, usted en particular, y los universitarios también, tenemos una responsabilidad doble. Mucha gente cree que solo entregar conocimiento, ustedes saben que no, pero el cambio climático es un punto de inflexión en ese tema, porque como dice Magdalena, yo hago clases también de ética ambiental, me autoformado en filosofía y en ética, y sigo este concepto básico de un eticista norteamericano, no muy conocido, pero muy importante, que es lo que dijo Magdalena. Básicamente, el solo tener conocimiento del cambio global, más que otra persona, me hace responsable. No solo por los actos míos, sino que me hace responsable respecto al que sabe menos. Entonces hay una cuestión de conducta, de ética, es más que responsabilidad, que tiene que ver fundamentalmente con el conocimiento y la responsabilidad que yo asumo cuando tengo ese conocimiento, que otros sepan qué es lo que está pasando. Entonces hay una mezcla ahí entre conocimiento, digamos, y conducta, ética, que la podemos conversar un poquito más adelante. Es más que la responsabilidad. La responsabilidad a veces tiene que ver conmigo mismo. Esta es la responsabilidad con el otro. Nosotros vivimos mucho en un mundo del yo. Esta responsabilidad es una responsabilidad con el otro. Conmigo también, pero con el otro. Y ese es un elemento que podemos discutirlo más adelante. Así es, profesor Castillo, usted en su libro nos cuenta las principales conclusiones del informe del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático. La primera que nos dice, que a mí me llamó mucho la atención, es que hoy día hay un 95% de certeza de que son los seres humanos los principales causantes del cambio climático actual. Hasta el siglo pasado uno pensaba en las epidemias, hablando ahora, usted me quería que habláramos del COVID y lo vamos a hacer, uno hablaba de las pestes, de las inundaciones, como cosas que venían de un mundo ajeno al nuestro y que nos caían encima sin que pudiéramos responder a ellas. Hoy en día, en la primera de las conclusiones del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, que yo creo que es bueno que nosotros acerquemos a nuestros alumnos, perdón que meta la parte educativa, a estos temas. No es solo decir, oye, no al cambio climático. A ver, ¿qué dice el panel? Es responsabilidad nuestra y transferirle a nuestros alumnos saber cuáles son las conclusiones de ahí. ¿Qué otra conclusión a usted le llama la atención? Aquello que se relaciona, que usted lo marca ahí mucho y quería preguntarle su opinión. Usted marca que hay una relación directa entre los grados de vulnerabilidad ante el cambio climático
así como con las inequidades de carácter multidimensional. ¿Qué pasa con cambio climático y pobreza, con cambio climático y un país como Chile? ¿Es solo responsabilidad de Estados Unidos y China que emiten mucho carbón, CO2? ¿Qué pasa ahí? La gran conclusión de ese panel. Bueno, para hacer un cuento largo, un poquito corto, diría yo que cuando empezó a reunirse el panel de cambio climático, es importante saber que este panel es un panel de unos 1.500 expertos, científicos todos, que no representan a los países. Están en ese conglomerado que se reúne cada 2 o 3 años para hacer su report, en base, digamos, a sus conocimientos, digamos, y al prestigio que tienen. Entonces, el panel de cambio climático, y eso a muchas veces no se entiende bien, no responde a los países, responde a las Naciones Unidas, fundamentalmente. Y se viene reuniendo hace unos 15, 20 años, más o menos, y respecto a las probabilidades de que el ser humano influenciara o no lo que estaba pasando en la atmósfera, los primeros porcentajes eran alrededor del 45% hace 15, 20 años. Había poca información, habían pocos modelos, no se sabía mucho, y la información se fue acumulando. Los modelos, cuando digo modelos, estos especialistas usan unos 30 o 40 macro modelos que los alimentan con la información y son el resultado de los que son más, los que coinciden más, probablemente unos 15 o 20, los que llevan a la probabilidad. O sea, esta no es una probabilidad así sacada de ninguna parte, sino que tiene que ver con el conocimiento, cómo va avanzando, cómo se alimentan esos modelos de conocimiento. Y ahora, efectivamente, tenemos un 95% de certeza de que los cambios que han ocurrido en la atmósfera cercana, cuando yo hablo con los niños y con ustedes también, es súper importante saber que, supónganse ustedes que la Tierra fuera una cebolla. Toda la Tierra es igual a una cebolla, ¿sí? Bueno, la atmósfera cercana, que es donde se producen los problemas del cambio climático, es la primera tela de la cebolla. La primera tela. Cuando uno saca la primera tela, esa es la atmósfera. Cuando uno va a la realidad, esa tela mide 10 kilómetros. Esa es una cuestión ficticia. Pero esa tela mide 10 kilómetros. Más allá de los 10 o 12 kilómetros, no está el problema del cambio climático. Está en la tela de la cebolla. ¿No es cierto? Cuando se manda un satélite arriba y empieza, estamos hablando de 100, 200, 300 kilómetros. La tela de cebolla atmosférica, que tiene un nombre, pero los nombres técnicos no nos importan en este momento, es donde ocurren estos cambios. Entonces, vivimos en una tierra rodeada por una tela de cebolla, que son entre 10 y 12 kilómetros. 10 o 12 kilómetros son donde vuelan los aviones, ¿eh? Cuando ustedes van en un avión y el piloto dice 33.000 pies, bueno, eso es 10.000, son 10 kilómetros. Entonces, más allá de los 10 o 12 kilómetros, comienzan a ocurrir una serie de procesos físicos. La atmósfera empieza a enfriarse, hasta un nivel, digamos, los 200 kilómetros, y después empieza a calentar. Entonces, esa telita, que yo le llamo la atmósfera, y eso es súper importante, es parte de nuestra casa. Esta casa común que tenemos, claro, es todo el universo. Pero lo que yo llamo la casa común íntima, la chiquitita, es la Tierra más la atmósfera. O sea, la Tierra más esos 10 o 12 kilómetros. Ahí es donde ocurren los cambios. Ahí es donde se acumulan los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero no pasan al infinito, porque la Tierra le impide. Entonces, como ahora tenemos la tremenda oportunidad. Era muy difícil hacer un experimento, ¿eh? Por ejemplo, dejemos todo de respirar 5 días, nos morimos todos, muy difícil, ¿sí? Acaba de ocurrir el experimento, por primera vez, a nivel mundial. Nos mantenemos encerrados, nos movilizamos menos, los bares están cerrados, esto está cerrado, esta industria está... Y resulta que en el 2020
se emitió entre un 20 y un 25% menos de anhídrido carbónico que en un año común. ¿Qué mejor demostración? Nunca habíamos podido hacer ese experimento. Nunca. Y ahora a nivel mundial, digamos, ocurre lo que se predice. Efectivamente, si baja la movilidad, si bajan los autos, si bajan un poco el consumo de electricidad, el agua, la industria, etcétera, se produce menos anhídrido carbónico. Y ahora por primera vez, gracias o desgracia del COVID, digamos, ese experimento se acaba de realizar. Y vamos a ir viendo en los 2021 cómo se va reactivando esto. Entonces, hay una certeza, siempre hay gente que no cree en las vacunas. Entonces no me llama la atención de que haya gente todavía que no cree que ese 95% es verdad. Siempre van a estar los incrédulos, pero los datos son sólidos. ¿Y qué pasa en esa tela de cebolla? Le voy a empezar a llamar tela de cebolla, porque ahora en el imaginario de ustedes resulta que existe una tela de cebolla, antes no existía. Eso es muy importante para enseñarle a los niños, ¿sí? Y la otra cosa que no voy a tener tiempo de decirlo ahora, es que tenemos que ser súper conscientes de que somos ciegos, completamente ciegos al anhídrido carbónico. No lo vemos, no lo podemos tocar, no tiene olor. Entonces estamos tratando de transmitir algo a los niños y a la gente en general respecto de lo que somos ciegos. Si el anhídrido carbónico no es lo que se ve desde el Cerro San Cristóbal en el medio del invierno, es un montón hay anhídrido carbónico ahí, pero relativamente poco. El anhídrido carbónico se desprende y se va inmediatamente a la atmósfera. Entonces, es un problema de hablar con la gente, digamos, yo creo, con los niños, sobre todo, con palabras simples. La tela de cebolla es un elemento. ¿Cómo hago yo para poner en la cabeza de los niños de ustedes el anhídrido carbónico? Hay varias maneras. Así como ahora ustedes tienen una tela de cebolla en la cabeza, yo podría colocarles también, instalarle a ustedes en la cabeza el anhídrido carbónico. Si yo, como hago con los niños, voy a una sala de clase e inflo un globo negro, todos mis globos son negros, porque yo quiero instalar algo en la cabeza. Y con la profesora trabajo ese concepto un poquito antes, depende de la edad del niño, el curso, etc. Entonces llegamos a la conclusión de que ahí hay más anhídrido carbónico que afuera. Ustedes lo pueden entender perfectamente. Nosotros inspiramos aire con mucho oxígeno y expiramos anhídrido carbónico. De modo que si yo soplo un globo, voy a tener más anhídrido carbónico ahora. ¿Por qué no empezamos a hablar de globos en lugar de kilos de toneladas? Entonces, si yo le digo a ustedes que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, en promedio, es responsable en Chile de emitir 4 toneladas de anhídrido carbónico al año, y yo le digo a un niño que dentro del globo hay 10 gramos, por decir algo, ¿sí? Yo no emito 4 toneladas, emito 45 millones de globos. ¿Me entienden? ¿Lo quiero decir? Entonces, sobre todo con los niños, uno tiene que ir instalando estos elementos, porque si seguimos con el anhídrido carbónico, y el anhídrido carbónico y el CO2, algo que somos ciegos. Yo también insisto que somos ciegos al océano. Vemos solo bueno, somos ciegos, don Juan Carlos, a muchas cosas que no queremos ver. También uno podría decir somos ciegos a la inequidad, a la pobreza, a la soledad, a la angustia que sufren nuestros pares y no la queremos ver. Usted habla en su libro, que es un libro fantástico, lo voy a volver a mostrar, y que usted es el editor, donde escribe muchos científicos de la Universidad Católica en torno a todas las miradas que tienen que ver con el cambio climático. Y usted habla de la tragedia de los recursos de uso común. ¿Qué es eso? Este es un tema antiquísimo que nació en Inglaterra por allá por 1600. Y se trata de lo siguiente.
en ese momento los pastores, porque ahí nace el problema, con 1600 en Inglaterra, usaban el pastizal en forma común, no le pertenecía a nadie. A nadie le pertenecía. Estaban las vacas, las ovejas, etcétera, y habían 10, 20, 30 pastores. De modo que el recurso que comían estos herbívoros era común, no pertenecía al Estado. Entonces bastaba que uno, dos o tres de ellos trataran de meter más ovejas y más cabras para que ese recurso común comenzara a desaparecer demasiado rápido y se produjera una tragedia. Se llama la tragedia de los recursos comunes. El océano es de uso común. El océano no tiene propiedad, no tiene derecho de propiedad. No puedo ir a comprarme una hectárea de océano. No puedo. Y entonces aquí viene el tema del cambio climático. El aire es un recurso de uso común. Nadie va a comprar, ¿no es cierto?, un hectolitro de aire. Es un recurso. No le pertenece a nadie y nos pertenece a todos. Y como no le pertenece a nadie y no nos pertenece a todos, y este es un problema global, ¿no es cierto?, basta que unos pocos hagan ciertas acciones en exceso para que todos sufran con ello. Entonces, el aire, más bien parecido al océano, no quiero irme a los pastizales, porque los pastizales uno le puede poner derecho de propiedad, pero al agua, al agua dulce uno no debería, pero en Chile existe el derecho de propiedad. Pero en el océano claramente no existe, y en el aire tampoco. Entonces, el cambio climático es un resultado de la tragedia de los comunes, en que el recurso común es el aire, y que nos pertenece a todos y no le pertenece a nadie. Entonces, yo he usado esta metáfora varias veces porque me parece que es muy ilustrativa. Entonces, ¿cómo se soluciona la tragedia de los comunes en términos, digamos, científicos? Hay dos o tres soluciones en términos científicos. Por ejemplo, una de ellas es privatizar. No digo que me guste o que no me guste, pero digo que privatizar es un modo de decir, ahora el océano chileno le pertenece a 5 personas, a 3, le pertenece, tiene derecho de propiedad. La otra es que el Estado se haga cargo de ella. ¿Sí? Y eso es lo que pasa con el océano en Chile, digamos. El Estado se hace cargo, nos representa a nosotros, y hace las leyes y las regulaciones que se supone que van a impedir que ocurra la tragedia. En el caso del cambio climático, tiene que ver con la atmósfera, con el aire que circula por toda la atmósfera y se va, digamos, pasando de un lugar a otro. Entonces, en ese caso en particular, tienen que haber organizaciones internacionales, primero, como las Naciones Unidas, que cobija, digamos, a la gente que trabaja en el cambio climático, en el IPCC. Y tienen que haber responsabilidad de los gobiernos tienen que juntarse, ¿no es cierto?, como lo hacen, proponer sus reducciones de anhídrido carbónico, y una de las cosas muy importantes es que tiene que haber responsabilidad de cada uno de nosotros y de nuestras comunidades. La primera comunidad es la familia. La primera comunidad. Entonces, si yo soy responsable de algo y quiero bajar mis emisiones, después le voy a dar algunos números de cómo se pueden bajar las emisiones de anhídrido carbónico, porque no tenemos conciencia de eso. No tenemos conciencia. Cuando dije que el promedio de un chileno es 4 toneladas al año de anhídrido carbónico equivalente, estoy diciendo equivalente porque es anhídrido carbónico, metano, un montón de otros gases que se hacen todos equivalentes a una molécula de anhídrido carbónico, 4 toneladas. Cuando estoy diciendo eso, ¿cierto?, ese es el promedio. Y otra cosa que me gusta mucho es trabajar con los niños, el promedio. Y para ustedes es tan simple, ¿eh? Pero 50 es el promedio de 50 más 50 y de 99 más 1. El mismo promedio. No voy a hablar de varianza, desviación estándar, no quiero meterme en lío. Pero 50 más 50 y 99 más 1 es promedio. Ya lo dijo Nicanor Parra, pues. Claro, cuando decimos que no queremos que el promedio de incremento de la temperatura en el 2050 o en el 2100 sea mayor en promedio de 1,5, quiere decir que aunque alcancemos eso,
Va a haber algunos lugares en que va a aumentar 5 y en otros lugares nada. Entonces, ojo el promedio, porque uno dice un grado menos, un grado más, digamos. No, es en promedio. Entonces, depende mucho de la varianza, ¿cierto? Cuando decimos que queremos lograr eso, digamos. Entonces, creo que estos elementos son, ustedes dicen promedio, una cosa tan insignificante. Resulta que cuando uno trabaja con estos conceptos de cambio climático, tiene que ir asegurándose que todos entendemos más o menos lo mismo, sobre todo cuando trabajamos con niños. Se me olvidó la pregunta exactamente y me desvié para otro lado, pero... No, pero muy interesante lo que usted dice de ojo con el promedio, como lo dijo Parra cuando dijo uno come pan, ¿cómo era? Uno se come todo, el otro no come nada, promedio un 50%, ¿ah? Era uno todo y el otro nada. Es el ejercicio. Y lo decía, usted en el libro, don Juan Carlos, dice, conozco el mundo en que vivo y cómo vivimos y los problemas socioambientales, y entonces debo necesariamente preguntarme estas cosas. No solo hablemos de los alumnos, porque nosotros somos profesores que tenemos que transferirle a los alumnos nuestro sentir. Cuando nos dice expliquémosle en sencillo a los niños, o expliquémosle a los niños que no entienden cosas, hay muchas que nosotros no entendemos o no queremos entender y tenemos que partir de ello. Entonces usted dice aquí, necesito ser un consumista exacerbado cuando sé que tras cada adquisición o actividad innecesaria que haga existe una cantidad de emisiones CO2 y de gases invernadero que liberamos en la atmósfera. ¿Cómo puedo reducir mis contribuciones personales? ¿De qué cantidad de promedio de emisiones CO2 por año soy yo en Chile, que usted nos decía, personalmente responsable? ¿Cómo puedo reducir ese porcentaje? ¿A dónde voy con este cuento? Uno, lo que usted decía al principio, la responsabilidad que da el saber. El conocimiento genera responsabilidad. Y eso no lo tenemos tan embaucado y en este tema es fundamental. Y lo otro, para conversar aquí como éticamente, ¿qué hacemos? Yo quiero tener computador y una máquina lavadora y estas máquinas que hacen la comida, que dicen ahora ¿cómo se llaman? Las primo no sé cuánto. Quiero gastar, quiero que Chile se proteja. ¿Cómo? Esta es responsabilidad del Estado, es responsabilidad de los ricos, es responsabilidad de los empresarios. ¿Cómo me subo yo, Magdalena o Trinidad o Laura o Luz Pacheco, a este carro cuando si todos los chilenos prendemos todos los días las cosas electrónicas, botamos la basura al suelo, no hacemos reciclaje, estamos todos contribuyendo? Entonces, y no queremos, a la vez estoy problematizando para ser más entretenido, no queremos por ningún motivo que se construya Hidroaicén, porque encontramos que esos lugares son maravillosos y esos ríos cristalinos y esa agua transparente. No. Pero yo quiero todos mis enchufes prendidos. ¿Cómo? Y el Estado tiene que hacer algo, no sé yo, pues porque hay que hacer. ¿Cómo nos subimos con usted, un premio nacional inteligente, tan humano, tan empático, y lo que le decía yo antes que Chana, porque no tiene 15 años, cómo nos subimos a este tema en concreto con nuestros alumnos, no solo los niños alumnos, estoy hablando de un cabro cuarto medio, de un liceo en San Miguel, donde estudió usted, que no está ni ahí, porque él siente que esto es problema de las grandes empresas, y cómo compatibilizamos estas dos miradas y estas dos necesidades. Es un problema de todos, esa es la primera respuesta. Se me olvidó en antes y lo voy a capturar de repente, digamos que usted me preguntó sobre por qué y cómo esto afectaba a los más débiles, a los más pobres, los indigentes, etc. Y quiero hacer ahí al tiro un paralelo, es idéntico al COVID. Igual, uno entiende lo del COVID porque lo está viviendo y ve que la gente tiene que salir porque no puede comer. Bueno, es una desesperación. En el caso del cambio climático, digamos, después voy a tratar de hacer un paralelo entre el COVID y el cambio climático. Le dije a la Magdalena que quería un poquito terminar con eso. También el problema del COVID es una responsabilidad de todos y de cada uno. Y de todos quiero decir
desde los que fabrican las vacunas, no solo de todo en Chile. Entonces, estos problemas, digamos, que tienen que ver con tragedia de los comunes, que es un concepto potente, muy importante en ética, en filosofía, también en psicología y en ciencia, las respuestas son desgraciadamente o necesariamente de todos. Pero dentro de todos, digamos, hay distintos esfuerzos y distintas responsabilidades. Por ejemplo, voy a empezar por algo que me parece que no todo es desastre. Yo creo que Chile está muy bien posicionado a este respecto. Si ustedes van a la página, a la web y hablan Ministerio de Medio Ambiente y después el concepto de contribuciones nacionales al cambio climático, es un documento de unas 200 o 300 páginas, donde están los compromisos de Chile para el 2030 y el 2050. 200, 300 páginas. ¿Cuáles son los compromisos que está asumiendo, yo diría, el Estado? ¿Sí? Porque 2030, 2050 no es un gobierno. ¿Cuáles son los compromisos que está asumiendo el Estado? El Estado está asumiendo compromisos 60, 80, muy importantes, pero si uno los pudiera condensar en 2 o 3, cierre de las centrales de carbono. Compromiso ya adquirido. ¿Por qué? Porque probablemente el 70% o el 60 y tantos por ciento del problema de los gases de efecto invernadero son quema de combustibles fósiles. Yo no puedo hacer eso, tiene que hacerlo el Estado, tiene que hacerlo el gobierno. Entonces, si el 60% de los gases invernaderos que se van a la atmósfera tiene que ver con energía y con generación de energía, ataquemos aquella energía que tiene que ver con los combustibles fósiles. Y Chile lo está haciendo, y se están cerrando. ¿Sí? A carbón, a petróleo. Gas es mejor. Mucho mejor es agua, mucho mejor es sol, mucho mejor es viento. En este momento Chile tiene aproximadamente cerca de un 20% de su matriz eléctrica que proviene ya hoy de recursos no fósiles, naturales, 20%. Se había pronosticado que a esta altura íbamos a tener el 10 o el 12, tenemos el 20, y vamos con tranquilidad a 4 años más a llegar al 30-35%. O sea, Chile es un país privilegiado porque va a poder reemplazar los combustibles fósiles. El desierto de Atacama, no hay 2 desiertos de Atacama en el mundo, ¿no es cierto? La geotermia, el viento, etc. Entonces, en ese sentido, yo diría, respondamos primero a la pregunta que el Estado es responsable. Yo creo que se está haciendo responsable. Yo no voy a ver eso, pero probablemente ustedes lo van a ver en el 2030, en el 2050, o nuestros hijos o nuestros nietos. Y el compromiso de Chile como Estado, que lo tomó el presidente Piñera, ¿no es cierto?, de llegar al 2050, siendo cero emisor, emito tanto como capturo. Está tomado. Y los pasos para llegar a eso están, ustedes entran a la web, Ministerio de Medio Ambiente, como les dije, y van a encontrar 300, 400 páginas escritas por 80 o 90 científicos en Chile, y están, ¿qué es lo que hay que hacer exactamente para llegar a eso? Entonces, yo respondería a Magdalena primero, estamos en una situación relativamente buena en Chile. Recuérdense que Chile es solo responsable del 0,25% de gases de efecto invernadero en el mundo, 0,25. ¿Sí? O sea, somos un país chico que comparativamente, digamos, porque somos pequeños, no tenemos una contribución más, pero independiente de eso, Chile ha liderado internacionalmente a los países pequeños, y cuando sumamos 50 países pequeños, entonces ya estamos hablando del 15 o el 20% de impacto. ¿Ok? Entonces, ese es un aspecto. El otro aspecto, digamos, es qué hago yo. Ahí me salté inmediatamente del Estado al yo. Lo primero que tengo que hacer yo, ¿no es cierto?, es estar consciente de cuánto emito y por qué emito. Porque esto no es una cuestión extraña. Y las emisiones de una persona tienen que ver con 4 elementos. Las emisiones que hay en el hogar, porque hay emisión, de nuevo somos ciegos, ¿eh? Si es que no la estamos viendo.
me dicen, ¿de qué emisiones me está hablando si no las veo? Pero yo consumo electricidad que viene de una planta, digamos, no sé si viene de sol, no lo sé, en este momento el 80% o 70% viene de combustibles fósiles. Cuanto más tenga prendida la luz, más emite esa planta. ¿Sí? Parece ridículo esto, pero ¿cuánto rato me ducho? Con agua caliente. Es muy distinto 10 minutos que media hora. ¿Me quiero duchar media hora? Me ducho media hora. Pero soy responsable, y uno puede ir a una calculadora de carbono que también está en la web, hay varias, y le dicen cómo calcular su huella con el número de personas en el hogar, la cuenta de la luz, la cuenta del gas, la cuenta de esto, etcétera. Ustedes pueden llegar a un valor de eso. Luego, lo otro es comida. La comida es lo más importante de todo, sobre todo porque desechamos mucha comida. Uno de los grandes problemas de la humanidad es que el 30 o 40% de los alimentos que tenemos frente a nosotros los desechamos por un motivo u otro. Y detrás de una cebolla, ¿no es cierto?, hay una persona que la plantó y ahí se emitió efecto invernadero, otra que la recogió, un camión que la fue a buscar, etcétera, etcétera, etcétera. El otro es transporte. Transporte, digamos, el segundo, comida, el primero más importante, transporte eso. Y lo otro, lo que mencionaba Magdalena, el consumismo. ¿Cuánto consumo yo? Esto, yo creo que esto hay que trabajar con los niños, pero todos los días, todos los días. ¿Cuánto necesito consumir? Yo, el mal ejemplo, tengo nietos, hijos de un papá médico, etcétera, etcétera, que se compran 3 celulares al año. Aquí al lado mío, en mi familia. 3. No entiendo para qué. Pero detrás de una zapatilla, de una corbata, de un celular, de lo que ustedes piensan, digamos, alguien produjo eso en alguna parte. Entonces no lo veo. Voy a decir al tiro, una diferencia dramática entre el cambio climático y el COVID es que el enemigo del COVID lo veo. Lo puedo ver si con un microscopio. Ustedes no tienen un microscopio, tienen un microscopio, etc. Se puede ver, ¿eh? Se puede ver. No lo veo así a simple vista. Se puede ver perfectamente. Y sufro el impacto en forma directa, súper directa. En el cambio climático no lo veo, por todo lo que he dicho, ¿cierto? No lo veo, y sufro el impacto en forma difusa. Y los que sufren el impacto mayoritariamente en ambos casos, son los más débiles, los más pobres. En ambos casos, ¿eh? En los dos casos. Porque cuando falla un cultivo, porque va a subir la temperatura, no sé qué y no sé cuánto, no todos los cultivos van a fallar, ¿eh? Le va a ir mejor. Me desespera esto de que se va a caer el mundo de repente. Yo creo que tenemos que mirar un poquito a la esperanza también. Pero cuando ese cultivo falle y el mercado reciba menos, el que va a comprar más es el que tiene más poder adquisitivo. Cuando ese cambio de temperatura haga que el insecto, digamos, que transmite la malaria se expanda a 5 grados de latitud de donde existía originalmente, ahí van a haber gente, digamos, que van a ser infectadas y los más pobres van a ser infectados, igual que los que tienen más, pero van a tener menos acceso a la salud. Entonces, hay paralelos en esto que son súper importantes. Por ahí va el cuento. Heavy el cuento. Ahora yo puedo decir, si estoy problematizando, si yo no consumo, consume el del lado. Y además yo consumo para mantener la empresa andando, porque si no se va a producir cesantía. La semana pasada en La Tercera venía un reportaje sobre el COVID y las medidas de restricción del confinamiento. Y un filósofo de la Universidad Adolfo Ibáñez hablaba de las medidas restricción por el tema de salud concreto versus el bienestar. Si estamos encerrados, no podemos salir, nos afecta la psicología y todo. Aquí lo mismo. Si yo no consumo, va a haber cesantía. Si hay cesantía, va a haber bueno, más pobreza, más vulnerabilidad, más inequidad. Por lo tanto, esta rueda ya anda y así es. ¿Es posible parar esta rueda?
yo no puedo responder la forma macro, y la forma macro, digamos, tiene que ver más bien con economistas, con otras cosas. Pero como no puedo ahí mucho, a pesar de que podría decir un par de cosas, hay ejemplos en el mundo que a mí me encantan, ¿no? Me encanta Noruega, Suecia, Dinamarca. No ocurre lo que ocurre aquí, ¿ah? No ocurre. Ustedes me dicen, búsqueme un modelo en el mundo en que le gustaría vivir. Yo le digo, esos tipos de países me gustaría vivir. ¿Por Claro, qué? el impuesto que pagan las personas es 40-45% y todos tienen acceso al hospital. Iguales. Entonces, pero no quiero meterme, porque ahí no metemos en política, en economía, en esto, en lo otro. Pero ustedes me dicen, ¿ese es el modelo que hay en Japón? No, no es. ¿Es el que hay en Estados Unidos? No. ¿Es el que hay en Europa? Bueno, en esos países que acaban. Entonces, hay modelos en el mundo, digamos, en que se pueden hacer las cosas de maneras diferentes, pero a lo que quiero ir es a la persona. Siempre los ejemplos personales son súper malos, ¿eh? Porque yo creo que no debería dar muchos ejemplos personales. Yo, digamos, no todos han tenido las oportunidades que yo he tenido, un problema de oportunidades, pero estoy seguro que en Chile hay millones de personas que tienen más que yo, en dinero, en lo que sea. Sin embargo, yo en el 2008, ya llevan unos cuantos años, tomé una decisión. Estoy hablando puramente personal, ¿sí? Y no estoy diciendo que todos tienen que tomar esa decisión. Y no estoy diciendo que todos están, que para todos es posible, pero yo tomé una decisión personal. Y me dieron, como dice Magdalena, un premio internacional muy grande en Europa y yo me volví a Chile y con esa plata me compré un auto híbrido. Vendí mi 4x4, tenía un 4x4. Me daba vergüenza andar en Santiago con un 4x4. ¿Cómo podía estar predicando estas cosas y andando con un 4x4 en Santiago? Vergüenza, total. Hasta que un periodista me lo sacó en cara en una entrevista y me pareció fantástico. Y yo tomé la decisión, ¿no es cierto?, porque tenía esa plata que me la había ganado en un premio, de comprar un auto híbrido. No había en eléctrico en ese minuto, eléctrico. Y todavía tengo ese auto, ¿eh? Nunca he cambiado ese auto. Y yo, por el hecho de tener ese auto, ahorro aproximadamente unos 600 kilos de anhídrido carbónico de emisiones al ambiente por año. Lo tengo calculado. Después de 5 años, recuperé la plata en puro ahorro de benzina. Porque cuando mi auto llega a un semáforo, se para. Se para, de todo, no suena. Se paró el motor. Puedo estar 1 hora ahí. Cero consumo. Está parado. Está detenido el motor, no hay ruido, nada. Estoy 1 hora. Si estoy con un auto común 1 hora, voy a gastar un montón de gasolina. Entonces, por eso que es mala onda el ejemplo de uno, porque no estoy diciendo que todos pueden hacer eso, pero autos híbridos en Santiago en el 2008 habían 45. Ustedes me van a decir que habían 45 personas en Santiago que ellos solo podían tener autos híbridos. No, habían 50.000 que no necesitaban ganarse ningún premio para hacer esta cuestión. Entonces, estoy tratando de ilustrar esto, que hay temas de decisiones personales, ¿no es cierto? Y desgraciadamente, pongamos la antítesis, desgraciadamente para mi señora sobre todo, tengo un hijo que es ingeniero civil y que se fue a vivir a Australia y se hizo australiano y vive allá. Y tengo una nieta y nos gusta ir una vez por año. Y cada viaje que hago a Australia en el avión gasto 6 toneladas de anhídrido carbónico. Emito. Estoy haciéndole un contrapunto, ¿eh? ¿Sí? 6 toneladas. El solo viaje de allá para acá son 6 toneladas. ¿Por persona o por Sí, vuelo? por persona. Imagínense lo que emiten las 200 personas que están en el avión. Entonces, ahí también es una cuestión personal. Resulta que yo digo, chuta, nosotros queremos ver a mi hijo y a mi nieta,
y en lugar de ir una vez al año, voy a ir cada 2 años, no, voy a hacerlo todos los años. Es un problema de decisiones, pero es un problema de decisiones personales, en una dirección o en otra. Pero lo central es saber cuánto emito yo, porque cuando dije 4 toneladas en promedio, hay personas en Chile que emiten 20 al año, ¿ah? 20. Y hay personas de bajos ingresos, lo que ustedes quieren, que emiten 0,5. El promedio es 4. El costo de estas 20, personas que emiten 0,5 por bajo ingreso, por baja posibilidad de consumo, es el mismo que las personas que emiten más. No, claro, claro. No, en Chile, digamos, el rango es aproximadamente entre 20, 22 y 0,5. No distribuidos normalmente, de modo que el promedio es un promedio que no tiene una varianza, digamos, especial. Pero esa es la situación. Y un promedio norteamericano, promedio, 23 toneladas por año. 23, promedio, quiere decir que algunos que emiten 100 toneladas de anhídrido carbónico por año. Tengo que estar consciente de esta cosa. Y la otra pregunta central es, ¿vale la pena hacerlo o no vale la pena hacerlo? Somos tan chicos, tan pocos, ¿no es cierto? El 0,25, el total, etcétera, etcétera. Yo creo que vale la pena hacerlo desde el punto de vista personal y la responsabilidad con el otro. Pero esa también es una opción de persona. Yo vivo mejor así. Mi vida es mejor. Mi vida aquí adentro, ¿sí? Es mejor. Pero es una cuestión personal. Deja poner, Magdalena, un ejemplo interesante de la industria. Este país, como país, emite en este momento 110 millones de toneladas de CO2 al año. 110, más o menos, millones de toneladas al año. ¿Sí? La emisión es un elemento, la captura es el otro. ¿Dónde se captura? A través de la fotosíntesis, o sea, de la vegetación. Chile emite 110 y captura por toda su vegetación alrededor de 45. O sea que el neto entre lo que lo que el país emite y lo que captura, digamos, la vegetación en el mar también, ¿eh? En este planeta, la mitad de la fotosíntesis ocurre en el mar y la otra mitad en tierra. Pero no nos damos cuenta de eso, porque en el mar son organismos muy pequeñitos, no solo son las algas. Pero entonces hay un neto, ¿no es cierto? 110 menos 40 como 70. Son esos 70 millones de toneladas al año lo que el plan, ¿no es cierto?, quiere disminuir. Y el plan que tiene Chile dice que al 2050 va a estar emitiendo 95, pero va a aumentar significativamente el elemento de captura. Y para ello se necesitan sembrar 200.000 hectáreas de bosque nativo. Es un objetivo. El país necesita de aquí al 2050 sembrar 200.000 toneladas de bosque nativo. ¿Por qué de bosque nativo? Porque no he hecho... No, el bosque nativo lo que hace es capturar el anhídrido carbónico, transformarlo en madera y mantenerlo ahí. ¿Por cuánto? Decenas, centenas de años, capturado. El anhídrido carbónico está capturado en madera. ¿Dónde está el anhídrido carbónico? En la madera. Pero por decenas de años, no por un año. Las plantaciones, aquí viene la cosa, las plantaciones industriales de pino, de eucalipto, etcétera, etcétera, que son tan importantes para el país, también quieren ser aumentadas en 200.000, como dije, en 200.000 hectáreas. 200.000 hectáreas más, de las cuales 70.000 serían de bosque nativo. Entonces, el país va a ir buscando a través de soluciones naturales capturar más. Muy difícil que deje de emitir, ¿cierto? Va a seguir emitiendo, pero no a la tasa que estamos emitiendo ahora va a ser compensada por la captura. Ese es un proyecto que se llama Soluciones Naturales.
se van a sacar las plantas de fósiles, ¿no es cierto? La electrificación de los buses. Todos esos son elementos, digamos, que van a ir ayudando, digamos, a llegar a ese plan. Entonces, las industrias en este momento forestales, por ejemplo, están aportando. El problema es que ellos cada 4 o 5 años los cortan, los árboles, ¿sí? Y plantan uno nuevo, pero ese nuevo se demora 3 años en crecer, ¿sí? Y aquello que cortaron lo pueden transformar en varias cosas. Si lo transforman, si la usan la madera, es fantástico. Claro, si lo hacen chip. Y ahí está capturado el anhídrido carbónico. Si usan celulosa, papel y la basura, quiere decir que capturé, quemé y se fue para arriba. Entonces, estas estrategias, digamos, y la industria puede hacer mucho, muchísimo, en términos de uso de energías que no sean, digamos, hacerse más, actualizarse más con métodos más modernos, de menos emisiones. Pasivo. Pero se puede. Pero la respuesta es, Magdalena, todos. ¿Eh? ¿Quiénes son responsables? Todos, claro. Lo que, como mi percepción es que al conversar con Universo, ¿qué dice la Marcela Cortés? Yo soy Marcela Cortés. Cuentan, ¿dónde está la ahí ya? Yo, buenas tardes, soy Marcela Cortés de la Católica del Norte, soy profesora universitaria y agradezco mucho esta instancia. Estaba haciendo una consulta por interno respecto a cómo desconozco estas temáticas están insertas en los programas y planes de estudio de los escolares, porque yo enseño salud pública. Y la verdad es que me ha sorprendido mucho que al conversar con universitarios, la idea, la noción que tienen es muy general en muchos de ellos. Claro que hay un número importante que está muy comprometido con todos estos movimientos verdes. Sin embargo, mi percepción es que tienen una formación muy deficitaria en algunas temáticas de cambio climático. Y creo que, como lo ponía ahí en el chat, debería ser un transverso, o sea, debería ser la formación desde los primeros niveles hasta la enseñanza media. Gracias por la pregunta. Tenemos un sueño, varios de nosotros. Llevamos 15 años en esto y el sueño no ha logrado concretarse. Pero el sueño nace, en relación a esta pregunta, del hecho que vamos a hablar de los niños, para no hablar de otra cosa. El sueño está en que los niños en los colegios, pero deberíamos empezar con 1 o 2 colegios, hagan carne lo que estamos hablando. Lo hagan carne, con sus profesores, etc. Y la pregunta, ¿lo están haciendo carne ahora? No, no lo están haciendo. Y están lejísimos, están lejísimos. ¿Cómo lo harían para hacer carne? Entonces, tenemos un sueño que tiene que ver con diseñar, con un ingeniero que lo tenemos identificado, una calculadora de carbono simple. Primero, súper simple. Están en la red y todo lo otro. Pero es muy distinto la calculadora en Antofagasta que en Aysén, porque en un lado, digamos, ¿cómo se hacen 4 calculadoras para 4 macroregiones, por decir algo? Pero que sean relativamente fáciles. Listo, ahí está la calculadora. Me ayudaría a mí a hacer varias cosas personales, estoy pensando en los niños. Y luego, con un par de colegios pilotos, convencer al director, porque hay que convencer al director, que sería bueno que el colegio calculara su huella. Claro. En conjunto. No que venga, que en conjunto. Y que pusiera un letrero adelante, grandísimo, con unas letras así de grandes, que diga, este colegio emite 245 toneladas de anhídrido carbónico al año. Ahí, pum. Claro. En 2020. Y nos comprometemos a reducir 5% en 2 años. Letrero, letrero enorme, que lo vea todo el mundo. Ahora, para lograr ese objetivo, pensamos que hay que hacerlo curso por curso, que cada curso sepa, ¿no es cierto? Y con la calculadora se podría, si usa bicicleta, si usa auto, si su familia vive a 5 kilómetros, 10 kilómetros, si usa locomoción colectiva, cuánta luz gasta el colegio y cuánto es el porcentaje para esa sala, la luz, ¿cómo hacemos que el curso, ¿cierto? Y que sea la sumatoria de los cursos más el colegio como el que llegue a un número, Sí. a un número, ¿sí?
Y de ahí viene la pregunta curso por curso. ¿Cómo reducimos 5%? A ver. Pero eso es hacer carne algo con números. Y eso significa un programa y un compromiso del colegio completo. ¿Sí? Nosotros acabamos de mandar un proyecto ahora grande, entre 20 y 30 científicos, y esta idea, este sueño está metida ahí. No sabemos si lo vamos a conseguir o no, pero llevamos como 15 años, tenemos la idea, hemos dado millones de charlas, etcétera, pero nunca hemos logrado conseguir los fondos para hacerlo de una manera coherente. Entonces, estoy de acuerdo, a mí me desagrada mucho lo verde, porque lo verde dice mucho y no dice nada. Y resulta que todo es verde, la conserva es verde, los zapatos son verdes. Hay una cuestión de verde, digamos, que sale, que no permite acercar el problema. Para mi gusto, no lo permite acercar. Pero si yo le explico esa presión que ocupa usted de hacer carne el problema, de bajar los números grandes, porque uno lee en la prensa o en la televisión estos grandes números del protocolo de Kioto y las propuestas que hay ahí, del acuerdo de París. Mi cuestión es la sala de clase. A la sala de clase. Del protocolo, del acuerdo de París, del acuerdo del liceo tanto, de tal comuna. Sí. En vez del acuerdo París que reúne a los, o sea, hacer carne. Otra cosa que a mí me llamó mucho la atención, y antes de volver es el libro El principio de Kutz. Sí. ¿Qué es eso de la responsabilidad racional? Sí, lo que dice Kutz, que este filósofo norteamericano relativamente joven, habla de muchas cosas en su libro, pero cuando yo lo leí me impactó, me lo compré rápidamente, está en inglés, etcétera, y habla esto de la corresponsabilidad. Él no cree tanto en la responsabilidad como en la corresponsabilidad. Y dice que fundamentalmente, digamos, a una persona se le debería pasar la cuenta por lo que sabe y por lo que hace o no hace respecto al otro. Ese es el principio fundamental. O sea, es co-responsable. Soy responsable yo, pero por el solo hecho de conocer el tema, por ejemplo, lo que yo creo que estoy haciendo aquí es un problema de corresponsabilidad. Yo sé un poquitito más que ustedes, estoy tratando de mostrarle algunas cosas de la manera más simple posible, no he usado ninguna palabra difícil ni nada, para decirle, yo soy corresponsable de que ustedes entiendan lo de la tela de cebolla, que a mí me parece fascinante. Cuando ustedes van a una sala de clase con una cebolla y el alumno saca una tela de cebolla y ustedes le dicen, eso es la atmósfera. Capturaron la imaginación de ese niño de una manera extraordinaria. Extraordinaria. Después le dicen que tiene 10 kilómetros, pero después le preguntan dónde está el satélite. Y va a decir 300 kilómetros, 400, 500 kilómetros. Capturan la imaginación. Cuando ustedes tratan de llevar el tema del CO2 a los globos negros, etcétera, están capturando la imaginación. Cuando ustedes abren el refrigerador, salen 5 globos negros. Cuando uno los cierra, se van para adentro los globos negros. La cuestión es simple. Entonces, Marcela, yo creo que el conocimiento en Chile está, los planes educacionales, si no están, hay que crearlos. No podemos decir, no, el gobierno tiene que crear planes educacionales. No, hay siempre en todos los colegios 6, 7, 10 horas que son acomodaticias. Y ese colegio, cualquiera que sea, esos colegios, podrían tener como opción ellos liderar el concepto del cambio climático en su colegio y mostrar cómo, porque también esos alumnos puede que no puedan dejar de viajar en auto, todo esto, pero podrían compensar plantando no sé dónde, digamos 240 no sé qué. Hay modos de compensar. Estudiar en su colegio donde almuerzan cómo se usan y mal usan los alimentos. Pueden hacer muchas cosas. Algunas de ellas cambios de conducta. Una cosa que en estos temas hay que discutirlo mucho es el tema del consumismo. Yo insisto, nosotros vivimos con una ética del consumismo. Cuanto más consumimos, mejor le va a la economía.
Eso nos están diciendo a cada rato. Yo creo que le va mejor a la comunidad y peor a nosotros. Hay temas ahí que son importantes. Cuando hablo de ética, no trato de ser difícil. Cuando ustedes me escuchan, ética es conducta. ¿No? Súper simple. No vamos a meter en la filosofía. Cuando hablo de ética, hablo de conducta. ¿Cuál es la conducta? ¿Cuál es la ética? Solo la conducta, no la moral. La conducta. Y ustedes, los profesores, como dije antes, son multiplicadores de eso. ¿No? Ustedes Así es. multiplican el tiro por 40. O por Había 50. una profesora que estaba haciendo seña que quería hacer una pregunta, que tú le contestaste, Andrés, ¿dónde está? Y Carolina Torrejón. Carolina. Por ahí. Yo. Es que Cuenta. a propósito de la pregunta de Marcela, a propósito de la pregunta de Marcela, ¿me escuchan? Sí. Sí. Yo soy discípula del profesor Castilla. Miren. Y yo me formé con la Fundación La Mana La Pat, que creó una oficina específica para educación en clima. Y cuando iba a hacer la COP en Chile, con la cooperación suiza dimos talleres de cambio climático, inspirado en La Mana La Pat y en el profesor Castilla, en todo Chile. Y exactamente aquí una profe dice, Trinidad, que el currículum tiene espacio, pero yo creo que tiene espacio desde la transversalidad, la OCE, exactamente. Yo voy a hablar de la OCE que ya publicó en castellano los materiales. Que el currículum tiene espacio, pero los docentes no tienen la formación. Entonces, en los talleres que yo hice en el 2019 para la COP25 de Arica a Punta Arenas, el taller era para los niños, hacíamos experimentos para explicar lo de los globos negros y qué sé yo, pero los profesores no tenían idea de cómo bajar eso. Y el otro vacío que hay es que yo soy profe de Historia y Geografía, y hoy día dentro de la geografía se enseña climatología, y oceanografía y geomorfología, y eso hoy día no se enseña, por lo tanto hay un conocimiento de base que los estudiantes les falta, no es que sea difícil, pero que les falta para entender los ciclos, el ciclo del agua, los movimientos de la atmósfera, etc. Entonces, si bien el currículum podría tener espacio, a los profes y las profas les falta una formación más específica en lo que el doctor Castilla está explicando hoy día. Y ahí de paso decir que la OCE, hay que aprovechar a la OCE, oce.org, están los materiales en español ya, salieron hace un par de semanas atrás. Yo con la experiencia que tengo, no en este tema, porque no soy un educador como ustedes, digamos, sino que en otro ámbito, creo mucho en los ejemplos ejemplares. Porque para llegar con todos los materiales, yo creo mucho en los ejemplos ejemplares. Si tuviéramos 3 liceos en Chile, trabajando por 2 años, en una situación como esta, serían ejemplos ejemplares a seguir. Y por supuesto que esos 3 liceos van a tener que hacer todo el esfuerzo para solucionar lo que usted dice. O lo que tú dices, no sé, no me acuerdo de ti en la universidad, desgraciadamente. Tendrán que hacer todo lo que tienen que hacer. Tiene que ser un esfuerzo colegio, completo. Fantástico sería que los profesores de castellano, ¿cierto?, de geografía, de ciencias, de química, de historia, trabajaran todos en la misma dirección. Yo en el libro que habla Magdalena, en el último capítulo, tengo que decir que yo no soy el único editor del libro, hay otros 4 colegas, el libro no es mío, es una cosa conjunta. Pero en ese capítulo yo hice una pregunta que ustedes, si tienen el libro, pues la pueden leer, y fue lo siguiente: ¿alguna vez en el pasado, olvidémonos de ahora, en el pasado, relativamente lejano, ocurrió algún efecto del ser humano sobre el clima? Sobre el clima. El clima, digamos, una cuestión, esto es terrible, no es tiempo atmosférico, no es el tiempo que dice la señorita o el señor en la televisión. No, Claro. Es un promedio de 30 o 40 años. Entonces, cuando hablamos de clima, ni siquiera nos estamos comunicando bien. No, sí, el problema del cambio climático, que me paso de un tema a otro. Tengo un proyecto muy bonito, que tampoco lo he concretado. Yo estudié en el silabario Mate,
Ahí estuve yo. ¡Ojo! Y en el silabario mate, cuando ustedes los abren, y yo me compré uno de 1950, para acordarme bien del tema, me costó como 30.000 pesos. Cuando ustedes abren el silabario mate, si lo tienen, no empiezan con la letra A, ¿no? Empiezan solo con círculos y palotes. Se le enseña al niño a hacer círculos bien hechos y palotes, rectos, inclinados. Eso es lo que es el principio. Y yo pienso que en el caso del cambio climático no hemos hecho los palotes. Nos pusimos a leer la novela de Pablo Neruda, de la Isabel Allende, al tiro. No hemos hecho los palotes. Qué buena la analogía que usted hace. ¿Qué es cambio? ¿Qué es cambio climático? ¿Qué es tiempo? ¿Qué es atmósfera? ¿Qué es anhídrido carbónico? ¿Qué es efecto invernadero? 20, no son 80, son 20 conceptos. Yo estoy armando cada uno de esos conceptos, primero con una definición súper estricta, después una definición relajada y después ejemplos concretos. De modo que cuando hablemos de clima o de atmósfera, cuando yo ahora le hable de atmósfera a ustedes y tengo otra charla con ustedes, todos se van a acordar de la cebolla y de los 10 kilómetros, que es lo que me interesa. ¿Sí? Entonces, en el cambio climático, Carolina, no hemos hecho los palotes, por eso que me fui al diccionario, ¿sí? No hemos hecho los palotes. Están todas las cosas por aquí y por allá, pero y nos pusimos a leer rápidamente. No dijimos no dijimos eso. Dijimos a leer. ¿En qué estaba, perdón? Terrible, la edad. No, nada terrible, fantásticas analogías que sin palote no se puede leer novela. Aquí Trinidad Sánchez pregunta cómo podemos complementar el tema de Trinidad. ¿Del qué? Ay, no, hola a todos. Más fuerte, más fuerte. Estaba preguntando en el chat que cómo se puede complementar como los contenidos asociados al cambio climático, el CO2, el anhídrido carbónico, la tela de cebolla, los kilómetros, con la felicidad, la esperanza de las personas, pensando en el fondo que quizá ahí en el para qué, cuando los docentes, los niños y las personas, todas las comunidades entiendan el para qué, esto tiene, y también el mensaje esperanzador, también para la humanidad completa, quizá ahí podemos encontrar también caminos de diálogo. Ese era como no sé qué opina de eso. Muy buena idea, y en alguna forma lo dijo don Juan Carlos cuando decía, a mí esto me hace más feliz. Eso es interesante, que uno vincule la felicidad o el bienestar o el sentirse más integral tomando estas decisiones. ¿Dónde hace clase, Trinidad? Hola, yo hago clase en la universidad, también soy colega de Marcela, hago clase en la Universidad de los Andes y hago clases de didáctica de las ciencias a las futuras docentes de básica y de educadoras de párvulo también. Mira, buena cosa. Estabilidad, y hemos trabajado hartas cosas, pero falta, siempre falta. ¿Pero eres profesora de qué, de origen? Yo soy bióloga. Bióloga, mira. Bióloga, sí. Y hago clase en la Facultad de Educación. Mira, Trinidad, te voy a contestar la pregunta. Ya sé para dónde se me fue la onda delante. Te voy a preguntar la pregunta con lo siguiente, no con cambio climático. Yo acabo de ver una película, un documental, Seaspiracy, la conspiración del mar, digamos. Está en Netflix. No la puedo ver. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama para poder escribirlo? Seaspiracy, de conspiracy, de conspiración. Conspiración. Sí, Seaspiracy. Es terrible. Habla del océano y a uno lo deja en el suelo. Lo deja en el suelo. La desesperanza total, el engaño total, la imposibilidad total. Y yo pienso que el 70% de lo que dicen ahí es mentira. Mira. Ahora, una cosa es que yo creo que y otra cosa, y aquí es donde viene la parte de la felicidad, es que con un grupo de 15 personas en el mundo, nosotros acabamos de escribir un paper en la revista Nature. No hay mejor revista. Ahí está el top de la web. Un paper
yo soy tercer, cuarto, quinto autor, 18avo, no sé cuánto. Y ese paper se llama Reconstruyendo el Océano al 2050. Y toma ejemplos de reconstrucción que han ocurrido. Y toma ejemplos desastrosos. Pero no muestra solo el lado desastroso. Lleno de plástico por todos lados, las ballenas llenas de plástico. Muestra problemas, pero muestra, digamos, la felicidad de pensar que es posible. Tiene un costo enorme hacerlo, enorme, pero es posible. Y el solo, para los niños de este colegio ideal mío y de este curso ideal mío, cuando logren reducir su emisión 5%, van a ser felices. Van a encontrar la felicidad en algo. Serán felices en otras cosas. Entonces, yo creo que es malo, digamos, solo hablar desde la desesperanza. Y obviamente a mí me da mucha esperanza el que a salir de esta pandemia sepamos que efectivamente, consumiendo menos, usando más bicicletas los que pueden, por supuesto, apoyando que el transporte sea eléctrico, apoyando esto, es posible emitir menos. Y que tenemos un Estado, un gobierno y un Estado que ha pensado en nuestro futuro al 2050. Y lo ha pensado con seriedad. Y no hay muchos países del tamaño de Chile, o el doble, o el triple, y en ese sentido Chile es único en Sudamérica. Y eso a mí, digamos, me da esperanza, ¿me entiendes tú? Pero sin desconocer que hay problemas, obviamente que hay problemas. Entonces es muy importante hablar desde la esperanza. Claro, y hablar desde la verdad, también es más sensacionalista mostrar todas estas playas llenas de basura que provocan más, es sensacionalismo, y requerimos nosotros sobre todo hacer los palotes. No sé si a mí me quedó dando muy fuerte esa expresión suya, antes de leer novela, hacer los palotes. ¿Algún otro comentario de algún profesor? Sí, Juan José Flores, que había pedido la palabra. Juan José. José. Juan José Flores, cuéntenos. Sí, buenas tardes, profesor rural siempre, ¿cierto? Sí. ¿Se escucha? Sí. Yo he sido profesor rural en general y en la experiencia de educación básica sí tenemos la presencia en las bases curriculares y en los programas de estudio, sí está en todos los niveles el tema del cambio climático, el tema de la contaminación. Aquí tengo yo las bases curriculares y quien no las conoce, ciencias naturales, no podría decir que tiene conocimiento. Ahora, esto se ve en la forma práctica, yo incluso lo veo en los textos de estudios de ciencias naturales. El día de hoy se trabaja en los ABP, en los aprendizajes basados en proyectos, como decía el profesor Castillo, en tratar de unir varias asignaturas, lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, y de esta forma cuando los chiquillos, los niños, incluso como decía una colega, desde los niveles de parvularia, pueden hacer proyectos que tienen que ver con el propio medio ambiente. Nosotros tenemos apoyo del Ministerio del Medio Ambiente. El Ministerio del Medio Ambiente tiene un programa que certifica a los establecimientos educacionales que hacen trabajo medioambiental. Se hace eso. Entonces, están esos elementos para poder trabajar a través de educación ambiental. Los proyectos Explora, los PAR Explora también tienen ese tipo de actividades para realizarlas, ¿ya? Ahora, sí, a veces se dan en contextos pequeños y quizás mayormente en el mundo rural, no en la gran ciudad, que es donde deberíamos también proyectarlo de mejor forma. CONAF, el ir a CONAF les garantizan las especies nativas de la zona para restablecer arbóreamente el sector de los establecimientos. O sea, esas cosas están. Quizás, como decía el profesor, estamos entre los círculos y los palotes, y quizás tenemos los palotes, pero los círculos separados, ¿ya?
habría que juntarlos nomás. Creo que esa es uno de los elementos que yo tengo en consideración desde el punto de vista mío como profesor de educación básica, ¿ya? Mi experiencia como jefe técnico y también en algún momento como director. Que sí se hace, sí. Que se hace en pequeña escala, también. Ese sería mi aporte. Muchas gracias, Juan José, por tu aporte. Había una profesora, la Caro, que quería hablar. ¿Dónde está? ¿Aló? Cuénteme, que habla fuerte, díganos. Había escrito ¿Ah? Sí, había escrito. Cuenta. Estaba comentando No por se escucha. Sí, por el chat que, bueno, nosotros acá estamos también en el campo, en la 10ª región. Tenemos la posibilidad también de tener un bosque nativo todavía acá presente y desde los pueblos originarios lo que estamos tratando de hacer también en el colegio es retomar el principio del cume moñén, del buen vivir, de cómo recuperamos los equilibrios personales, de los equilibrios también con nuestro entorno. Entonces desde ahí también le damos una mirada esperanzadora a lo que podamos hacer con respecto al cambio climático. Un poco para seguir el hilo de la conversación que teníamos acerca desde cómo podemos enfocar sin deprimirnos, porque somos como hormiguitas tan chiquitas intentando hacer estos cambios frente a las cifras que nos cuenta el profesor. Así que ahí decía que cuando tenga la posibilidad de presencialmente de nuevo juntarme con mis chiquillos, mis chiquillas, ahí en Bosque Nativo iremos a hacer reflexión sobre el cambio climático. Me parece bien, extraordinaria la intervención, porque yo soy amigo de varios grandes mapuches. Y creo que obviamente que ellos tienen una cosmovisión distinta de la nuestra. Nosotros perdimos la cosmovisión. La cosmovisión. Y es mentira que Mapuche es gente de la tierra. Mapuche es tierra. Cuando yo hablo con mapuches me dicen que ellos no son hombres de la tierra, ellos son tierra. Esa es una cosmovisión extraordinariamente importante. Y es mucho más fácil linkear, digamos, y aproximar estos problemas complejos desde una cosmovisión como la cosmovisión mapuche. Y los Rapanui, que yo los conozco más por el trabajo que yo hago, tienen una cosmovisión distinta. Y su conexión con el océano, digamos, ellos son océanos. Quizás un gran aporte de en los profesores del mundo mapuche sea aportarnos esta mirada, este vínculo con la naturaleza. No solo los pueblos mapuche, yo creo que tenemos una riqueza enorme en los pueblos originarios nuestros, que son varios, y que tienen cosmovisiones que son distintas, y nosotros como chilenos, digamos, no tengo idea cómo decirlo, no la hemos aprovechado. Hay enseñanzas maravillosas en esas 6 o 7 cosmovisiones, digamos, y es una de las cosas que tendríamos que hacer a futuro. Así es, aprovecharnos de la cosmovisión de los pueblos originarios y hacerlos entrar a nuestras salas de clase. Yo quisiera, me quedó en el tintero, en mis apuntes acá, esa observación tan categórica suya, decir Chile es mar. Cómo ahí se nos abre un universo que quizás puede ser para un próximo conversatorio. Agradecerle a usted y agradecerle a los presentes. Díganos, don Juan Carlos. Una cosa muy chiquitita. Chile es mar, es largo, ancho, azul y profundo. No solo es mar. Chile no es largo y angosto. Es ancho, largo, azul y profundo. Ya está. Esas cuatro palabras en una sala de clase pueden hacer una maravilla de un grupo de profesores. Déjeme solamente, Magdalena, terminar con lo que había pedido.
hice un ejercicio chiquitito, 2 minutos, 3 minutos, de mirar el cambio climático y el COVID, que son problemas actuales. Y ustedes pueden pensar en más cosas, pero yo creo que de lo que hemos conversado hoy, ambos son para mí un desafío. Se habla de guerra. Cuando hablamos de guerra, digamos, no tiene por qué ser armada, pero yo creo que es un desafío donde hay enemigos. No quiero hablar de guerra. Y en ambos casos son mundiales, ¿sí? Ambos, por lo que hablamos hoy, tienen relación con la ética de las personas, de las conductas, no quiero decir ética, con las conductas de las personas, sin duda, sin duda. Y las comunidades y el enganche. Ambos tienen causas, digamos, que son globales, ¿no es cierto?, mundiales, pero también locales y también personales. Ambos son importantes. Los daños afectan a los más débiles, ambos, en ambos casos. Es importante el paralelo, ¿eh? Y en ambos casos son controlables, y ahí viene la esperanza, o la Trinidad. Son controlables. Uno puede costar más, el otro menos, uno se va a demorar más, otro menos, pero debemos hablar desde la esperanza, sabiendo que hay problemas. Y después las diferencias, hay otros, ¿eh? Pero las diferencias que yo veo es que, como dije, el COVID hay un enemigo visible, digamos, por lo menos a través de un microscopio, si usted quiere, asible, es identificable, ¿eh? Tanto el virus como las variantes, son todas identificables, mientras que en el cambio climático el enemigo es invisible. Por eso que hace el desafío más... Es invisible, pero se puede medir. Si yo voy a la atmósfera, a 5 kilómetros, y saco 1 millón de moléculas, con un contador de moléculas saco 1 millón, yo sé que ahí voy a encontrar 410 o 405 moléculas de CO2. 405. Si yo voy 800.000 años atrás, esas moléculas quedaron capturadas en los hielos. Esas moléculas eran 250. Y antes de la revolución industrial eran 290. Y en 100 años pasamos de menos de 300 a 405. No hay mejor evidencia esa que el ser humano es responsable. O sea, no lo vemos, pero lo podemos medir. Después el último, que la responsabilidad para superar estos problemas está muy cerca de las personas, en el caso del COVID, y un poquito más lejos, por supuesto, en el caso del cambio climático, porque tiene mucho que ver con medidas, digamos, muy globales, pero que al final bajan. Entonces sería bueno, digamos, que a lo mejor si tienen posibilidad en el futuro de hablar con los niños, como el COVID va a ser una cuestión tan presente, traten de ver el cambio climático, porque eso ayuda a encerrarlo y configurarlo adecuadamente. Muchas gracias. El profesor Mateo quería hablar. Sí. Hola. Mateo, Hola. ¿dónde da clase? Profesor, ya que mencionamos la importancia del mar y que Chile es mar, me pregunto si todas las conchas que producen los cultivos de chorito, de ostiones, de todo lo que son las conchas, un cambio considerable de como solución natural que usted habló, un cambio considerable en esa captura de porcentaje de gases invernadero, creo que podría quedar muy bien ubicada en el fondo marino, en las conchas, y no en los basurales, lixivizándose y volviendo a la capa de ozono. Yo conozco a tu papá, Mateo, ¿o no? Sí, profesor. A tu abuelo lo conocí mucho. Sí, lo sé. Pero ya que veo, Mateo, no te conozco personalmente, pero conocí mucho a tu abuelo y también conozco a tu papá. Sí, efectivamente, el problema de calcificación en el mar lo que hace es tomar el CO2 disuelto en el mar, digamos, y a través de una reacción con el ion carbonato, digamos, llevarlo a carbonato de calcio. O sea, las conchas en general, no solo de los ostiones, sino que los microorganismos en el océano son pero inmensamente superior a todos los moluscos grandes,
y eso, digamos, lo que hace fundamentalmente, no es lo mismo, pero es como la madera, ¿sí? La madera, digamos, se captura, en el carbonato de calcio se captura el CO2. Así que efectivamente, digamos, cuando sacamos eso al exterior, sería bueno por lo menos usarlo como carbonato de calcio. Claro, porque el porcentaje de carne en las toneladas de concha es altísimo. O sea, perdón, bajísimo. O sea, la concha es, la mayoría del peso es ocupada por la concha. Claro. Saludo a tu abuela. Oye, saludos también a tu abuela, por Mateo, de nosotros. Decirles que vamos a los profesores, y ojalá sean los profesores que hagan clase en colegio y no en universidades u otros, nuestra prioridad, trabajando con profesores en el mundo del colegio y tratando de ensanchar los horizontes nuestros, los profesores, porque tenemos un deber y una responsabilidad enorme con el futuro del país. Por eso nos llamamos Fundación Futuro. Entre los profesores que hagan clase en colegio, les pedimos que escriban a el mail a contrerasc, Fundación Futuro. Ahí lo va a escribir Andrés, que nos está coordinando, un mail en que ustedes le escriban un Twitter de no más de el número de caracteres que permite el Twitter, que ahora creció, contándole a sus profesores que estuvieron en este conversatorio con el profesor Juan Carlos Castilla, Premio Nacional de Ciencia, y qué les pareció a ustedes lo más relevante de esta conversación. Repito, que los profesores manden un mail a Andrés Contreras C, ahí está escrito en la pantalla, en que ustedes le manden un Twitter a sus alumnos, porque hoy día no pueden ver a sus alumnos porque estamos confinados, y le digan, oye, ayer estuve en un conversatorio con Juan Carlos Castilla y esto fue lo que a mí más me llamó la atención, lo que a mí más me provocó y lo que a mí me gustaría, ustedes como profesores, decirle a los alumnos, seguir conversando con ustedes. Entonces, entre esos profesores, nosotros la subimos a YouTube al canal. Bien, entre esos profesores nosotros vamos a rifar 3 de estos libros y se los vamos a mandar dejar por el confinamiento a sus domicilios particulares. A los otros les recomiendo acceder a este libro. Aquí hay información seria, sólida, diversa, porque está todas las facetas y hay reflexión. Y hay al final las palabras de Juan Carlos Castilla, que es uno de los editores del libro, efectivamente, que son esperanzadoras. Yo quiero agradecerle al profesor Castilla el que nos invite a los profesores que hacemos clases en el siglo XXI, en las salas, que hoy día son salas cibernéticas, a tener esperanza en el futuro de nuestro país. Porque a puro denunciar, nos vamos a puro, entre comillas, bajonear y no somos capaces de transmitir, de capturar la imaginación y de buscar ejemplos, ejemplares para transmitirle a nuestros alumnos. Así que gracias, les recuerdo de que desde mañana va a estar en nuestro sitio web este conversatorio. Ojalá ustedes lo puedan recomendar a otros profesores que lo vean, así como también está el conversatorio que tuvimos con el profesor Pinto sobre la Araucanía, Premio Nacional de Historia, y con el profesor Esquella sobre su libro de Desobediencia, Premio Nacional de Humanidades. ¿Dónde se puede encontrar el libro? Ahí está diciendo, está escrito en el texto que el libro es de Ediciones UC, y pueden ustedes acceder a él. Tengo entendido que los que participaron en este conversatorio tienen un descuento para el libro. Conversen esto con Andrés Contreras por mail, y los que nos manden el Twitter, hasta mañana es el plazo, van a sortearse 3 libros entre los profesores. Gracias, Sibila, y a todos por participar. Con nosotros tiene esta cosa de la inclusión en el género impresionante, a mí me cansa un poco, pero a todos, a todas ustedes, muchas gracias por participar e invitarlos a que estén atentos a la Fundación Futuro y nuestros quehacer con los profesores,
que no descansamos. Estamos ahora haciendo un programa que se llama Un Profesor, un Libro, y es que los profesores cojan distintos libros y nosotros se los mandamos a su domicilio. Invitarlos a ver la revista Ventanal de la Fundación Futuro, donde por supuesto que va a ir esta conversación también escrita ahí. ¿Y qué es eso? Una ventana grande a los profesores de Chile para que hagamos entrar, como en el Concilio Vaticano II, que el Papa Juan XXIII dijo, que se abran las ventanas de la iglesia y que entre aire fresco. Nosotros creemos que a las salas de clase del Chile de 2021 tiene que entrar aire fresco y el aire de afuera. No podemos ser a salas de clase espacios enclaustrados. Profesores, gracias a todos, un abrazo, y busquen en el sitio web de la Fundación Futuro este conversatorio y difúndanlo. Un abrazo, gracias. Chao, gracias.